instituciones que tenemos son legítimas, porque el presidente que tenemos fue elegido legítimamente por la mayoría de los colombianos y ahí está, y es el primer mandatario y es el que representa la unidad de los colombianos y ahí tenemos que respetar esa decisión y apoyarlo para que él lleve a cabo. Fantástico y bendecido viernes 20 de junio, porque ayer dije es que 19 de marzo, hágame el favor, estaba en ayunas y me acaban de sacar sangre, así que les pido excusas y gracias por hacerme caer en cuenta del error. Bueno, viernes 20 de junio del 2025, cuando se están cumpliendo 1048 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, pues les decimos que estamos de vuelta después de esa corta ausencia y darles las gracias a todos ustedes por los mensajes tan lindos que nos enviaron o que me enviaron para deseándome suerte en esa pequeña cirugía. Efectivamente, aquí ando un poco maltratado y más liviano, ¿no? Peso menos después de la sacada de la ola esa. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y les decimos, por supuesto, bienvenidísimos aquí a Colombia con C. Ya lo saben ustedes, con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, con C de consulta popular, con C de constituyente. Carajo. Y hoy quisimos comenzar con esas palabras que cuando reaccioné ayer, después de la pequeña cirugía, pues me sorprendió bastante esas palabras de Gregorio El Hash, el Procurador General de la Nación, donde afirma que el presidente no ha roto la institucionalidad. Esas palabras se dieron en el lanzamiento del Sistema Nacional de Vigilancia Electoral. El procurador Gregorio El Hash aseguró que las propuestas del presidente Petro no rompen la institucionalidad y que nadie lo puede censurar. Nadie puede decir que el presidente de la República ha roto la institucionalidad. Lo que trae son propuestas, pero nadie puede decir que ha fracturado la institucionalidad, afirmó. El alto funcionario aseguró que a pesar de las diferencias políticas ha recibido un trato respetuoso del jefe de Estado y valoró que las posturas del gobierno se enmarcan dentro del ejercicio democrático. En ese contexto, El Hash resaltó que el decreto presidencial que convocaba la consulta fue sometido a los controles correspondientes por parte de la ciudadanía, la academia y la justicia administrativa. El señor presidente expidió su decreto, la ciudadanía colocó en manos de la justicia lo que consideraba anomalías y el Consejo encontró algunos asuntos que no corresponden a la total legalidad, por eso suspendió sus efectos. Para el procurador, esta cadena de acciones demuestra que en Colombia funcionan los pesos y contrapesos y que la división de poderes está activa y vigente. Estamos en el centro del funcionamiento de las instituciones democráticas, puntualizó. Este pronunciamiento del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente la convocatoria a consulta popular, fue interpretado por El Hash como una muestra clara de equilibrio institucional. Estamos aprendiendo democracia y defendiendo la legitimidad del Estado, dijo el jefe del Ministerio Público, al tiempo que subrayó la importancia de respetar la decisión del alto tribunal. Y podremos estar de acuerdo o no en ese debate jurídico que hay en Colombia, ¿no? Debate jurídico en torno a la consulta popular, al decreto de consulta popular. En ese tema, pues podremos estar de acuerdo o no, si el Consejo, si no el Consejo. De todas formas, lo que sabemos es que Gustavo Petro acepta esa decisión del Consejo de Estado. Pero, ojo, eso no exime que también se vayan a presentar acciones judiciales en contra de esa decisión del Consejo de Estado. Pero, pues destacamos entonces la palabra de Gregorio El Hash, las palabras, que el presidente no ha roto ninguna institucionalidad. El presidente presentó un programa de gobierno y por ese programa de gobierno que dice todo lo que está ocurriendo ahora y lo que se está tratando de implementar, pues por eso fue que votó la gente. Es impresionante ver ahora cómo estamos en manos de todos cortes, consejos y que no sé qué. Debates jurídicos, ahora salió por allá también otro intelectual, ¿no? Otro de esos que dan espero miedo escuchar, y me refiero al tal Gaona. Ese que salió, ¿no? Ahora el catedrático, no, el conocedor pues de toda la verdad. Algo que vimos también, y de eso vamos a hablar a continuación, y que nos quedamos analizando ese debate con Eduardo Montealegre, como un guión establecido, ¿no? Todo se lo sabe de memoria. Así que
De eso no comemos, de tanto intelectual. Intelectuales como esos son los que abundan y son los que ha llevado al país a como lo encontró el gobierno del cambio, ¿no? Hay un ejemplo clarísimo, Alejandro Gaviria, es por el estilo, esos son por el estilo, así que no comemos del tal Gaona. Sin embargo, pues ahora vamos a hablar obviamente de ese tema. Entonces, las palabras de Gregorio Hash se dieron en ese lanzamiento del Sistema Nacional de Vigilancia Electoral y aquí tenemos que hacer un frenazo. Y nos vamos a este post del satélite que, como ven ustedes, lo traía incluso al final. Era el último post, pero como vamos variando en la marcha, ¿no? El video y pues como traigo distribuido el material para crearlo. Pero entonces nos vamos al final y vea lo que dice el satélite, hablando de registradores y elecciones. ¿En qué manos estamos? El reciente registrador Alexander Vega 2019-2023 encabeza una sedición que llama a desconocer al presidente Gustavo Petro, el mismo que tuvo que avalar en la elección del 2022, y el actual Hernán Penagos, un prevaricador que desconoce el revestimiento de presunción de legalidad de todo acto administrativo. En esas manos está la transparencia del 2026, la transparencia de las elecciones del 2026. Toda la razón en el satélite. Las elecciones del 2026. Tanto que hablan que Gustavo Petro incluso no iban a haber elecciones, en fin, y vea que no podemos descuidar la registraduría. El registrador ya mostró, ya peló el plumero. Entonces, mucho cuidado, que lo decimos. Son capaces de hacer lo que sea. Y ahí hay otro frente abierto, la registraduría. Bueno, ese era el primer entremés entonces, las palabras de Gregorio El Hash, como lo dijimos en ese encuentro, el lanzamiento del Sistema Nacional de Vigilancia Electoral. Vaya. Primer entremés entonces. Segundo entremés. Gustavo Bolívar. Supimos todos lo que ocurrió con la reforma pensional. Estaba ya próxima a entrar en vigencia. Estábamos a 11 días, dice Gustavo Bolívar, efectivamente. En tono tranquilo, porque hay que bajarle, les cuento que en 11 días 3.1 millones de viejitos con hambre y en pobreza extrema empezaban a recibir del gobierno 230,000 pesos. Ya no. La Corte Constitucional devolvió la reforma pensional al Congreso. Miren, gracias a quién. Escuchemos a Gustavo Bolívar. La Corte Constitucional acaba de devolver al Congreso la reforma pensional. Gravísimo, porque 3.100.000 viejitos de pobreza extrema que hoy no tienen con qué comer, no podrán recibir desde este 1 de julio, 11 días faltaban, los 230,000 pesos que les pagará el gobierno como compensación por toda una vida de trabajo. Ya fuera porque fueron campesinos que no pudieron cotizar, porque recibían un jornal diario, imposible cotizar así, o porque fueran mujeres cuidadoras que por estar frente a sus hogares, sacando adelante a sus hijos, tampoco pudieron trabajar y menos cotizar. El presidente en campaña se había comprometido a entregarles un bono pensional. Pero como nos comprometimos también a bajarle el tono a la discusión, pues voy a hablarles pausado, con mucha responsabilidad y muy tranquilo, pero tenemos que señalar culpables. El Centro Democrático demandó esta reforma pensional y por eso la han devuelto. Y ya dentro de 11 días que ya empezaban a devengar, a recibir su dinero, estos viejos y viejas pobres de Colombia, ya no lo pueden hacer, porque ese trámite de forma, mientras se subsana y ya el Congreso entra en vacaciones mañana y llegan en julio, y mientras se surten todos esos nuevos trámites, segurísimo van a pasar 2 o 3 meses. Así que ayúdenme a circular este video para que todos los viejos y viejas de Colombia, sus abuelos, la gente que nos está viendo, sepan que por culpa de una senadora del Centro Democrático, cuyo nombre no voy a volver a mencionar para que Dios no lo quiera, le llegue a pasar algo y ya nos echen la culpa. Esa senadora demandó esa reforma pensional y gracias a ella ya no van a recibir el dinero el 1 de julio, sino por allá
en septiembre o en octubre. Por favor, es bueno que Colombia sepa cuáles son las consecuencias de las actitudes que tienen esta gente de la oposición con cero empatía hacia un país que es hoy el tercer país más desigual del planeta. Y estas medidas precisamente que tienden a subsanar a esos desequilibrios sociales y económicos de este país para superar la pobreza extrema son demandados por ellas, pero con un solo objetivo: hacerle daño al presidente Petro. Como si el presidente Petro no tuviera ya asegurada una pensión vitalicia. Ya por ser presidente tiene asegurada una pensión vitalicia. Y creen que le hacen daño a él y le están haciendo daño a 3.100.000 viejos. De esos 3.100.000 viejos, 1.600.000 ya reciben hoy de Prosperidad Social 80.000 pesos. Los otros 1.600.000 no recibían ni un peso, no podían estar ni siquiera en lista. Iban a recibir sus primeros billeticos. Y los de 80.000 iban a pasar a 230.000. Es decir, le íbamos a entregar este semestre casi 3 billones de pesos a los viejos más pobres de este país. Eso era superar las brechas de desigualdad. Eso significaba acortar las brechas y disminuir, casi que acabar la pobreza extrema en Colombia. No se pudo, gracias a esta señora, gracias a ese partido, pero necesitamos que la gente lo sepa. Así, de buenas maneras, tranquilos, pausados. Gracias, por favor, circulemos este video. Ahora recordamos las palabras de Gustavo Petro, la molestia, entre comillas, con el propio Gustavo Bolívar, allá en Tibú. ¿Recuerdan ustedes ese momento cuando le dijo, espere que estamos pendientes de la Corte Constitucional, aunque era diferente porque eso se trataba era del estado de conmoción interior? Gustavo Petro le dijo, espere, pare ahí y vea. Así que esas palabras ya entendemos, ¿no? ¿Cuál fue la molestia, entre comillas, de Gustavo Petro? Listo. Entonces, ya sabemos que se devolvió la reforma pensional y que necesita que se estudie y que se arregle pues todos esos vicios o el vicio que tenía que ver con María del Mar Pizarro, pues que se arregle en sesiones en la Cámara de Representantes, ¿no? Gustavo Petro lo había dicho y también lo habíamos mostrado nosotros anteriormente por parte de Benedetti, que se iban a convocar sesiones extraordinarias, tanto en el Senado como la Cámara, para que se estudie la reforma pensional tal como lo ordenó la Corte Constitucional, a la que agradezco su trabajo democrático. Y ojalá, en el bien de los 3 millones de viejos y viejas de Colombia que hoy no reciben ninguna pensión, puedan a partir del inicio de la nueva ley recibir un bono pensional decente. Lo que decía Gustavo Bolívar, ¿no? Más o menos por allá en septiembre. Iniciado este año, el nuevo sistema pensional de Colombia puede en 2 años alcanzar el 100% de cobertura total entre pensiones y bonos pensionales de las personas de la tercera edad. Les solicito a los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y a los congresistas que individualmente han hecho oposición, esta vez ante una objeción de forma subsanable y unas órdenes impartidas al Congreso y al Gobierno dictada por la Corte, unirnos por unanimidad, votar positivamente esta transformación que en mi opinión marcará un gran acto de justicia social con los padres y madres y abuelos, abuelas colectivas de este hermoso país, sin excepción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué va a ser Cambio Radical y el Centro Democrático? Nos queda esa duda. Nos queda esa duda. Y no es por echar negativismo. Ojalá se unan en torno, ¿no? Pero, qué bien visto lo visto. Pues, porque estamos también pendientes, y ese sería entonces el tercer entrante. Porque estamos pendientes de la conciliación. Hoy, último día. Por fin. El último día del periodo legislativo, la última de las conciliaciones de proyectos, el último paso, con todas las dificultades del mundo, pero acá está nuestra reforma laboral. La última votación lo publica Isabel Zuleta, y si vemos acá el documento que ha publicado la senadora, habla de que a las 8:30, aquí dice,
Rama Legislativa del Poder Público, Senado de la República de Colombia, orden del día, hora 8:30 de la mañana, llamado a lista, himno nacional, votación de proyectos de ley o de acto legislativo con informe de conciliación. Aquí vemos entonces, comisión accidental, comisión total, entonces estaremos hoy pendientes, hoy, último día, se van de vacaciones, ustedes no lo estaban viendo, vean, ahí está, hora 8:30 de la mañana, así que pendientes de ese debate y de esa conciliación, ¿no? Así que esos eran los entrantes que tenemos preparados para el día de hoy. Bueno, esos eran entonces los entrantes. Nos vamos ahora a los platos principales. Tenemos que hablar del ICETEX, tenemos que hablar de la entrada de Colombia al Banco de Desarrollo, el BRICS, noticias positivas, por supuesto, pero no podemos dejar de tocar el tema de ese debate, pues, que se armó entre Eduardo Montealegre y un tal Gaona, ¿no? Mauricio Gaona. Para entrar a hablar de esto, pues quería opiniones de abogados, ¿no? Abogados reconocidos, abogados aquí a través de sus cuentas de X, y uno de ellos es pues Romarosa, ¿no? Al otro que fue a buscar fue a Miguel Ángel del Río, pero no se ha manifestado respecto a este debate, ¿no? Luis Guillermo Pérez Casas también se ha manifestado. Pero para hablar entonces de Gaona, traigo a Gustavo González. Gaona podrá tener títulos de aquí a la Sorbona, pero eso no lo exime de ser un charlatán, funcional a los mismos de siempre. En Colombia hay muchos con doctorado en constitucionalismo, pero cero vocación democrática cuando se trata de respetar el mandato popular. Ah, buenísimo, buenísimo. Los medios dicen también que ese tal Gaona fue fiscal, asesor, ¿no? De un fiscal general, ¿no? Lo colocan como el currículum, ¿no? La hoja de vida. Pero lo que no dicen también es de cuál fiscal. ¿Será porque ese fiscal fue Luis Camilo Osorio? El que le dejó a Uribe hacer lo que le dio la gana con los mal llamados falsos positivos. Acá hay otro abogado que dice: en mi formación como abogado me enseñaron a desconfiar de los abogados que recitan artículos de memoria. Es una técnica de descrestoterapia. Literalmente se encasilló antes de la entrevista. Que sorprenda al pueblo, quizá, pero ante los abogados no quedó muy bien parado. El nuevo intelectual de la derecha, se lo dice Gabriel Escobar, y le responde a Néstor Daniel García, que también es abogado, ¿no? Romarosa. ¿Qué dijo Romarosa? Fui uno de los alumnos más aventajados en la Universidad del Rosario del mejor constitucionalista de Colombia, el doctor Carlos Sáchica. Dejé su asignatura en 5/5. Nunca había visto un tipo más pendejo y pedante que este José Mauricio Gaona. Aquí lo que hay es una confesión de golpe de Estado. Pero hay algo que tiene, y que lo dice Romarosa al final. Ustedes tienen que ver aquí esto. Prisa. Prisa. Prisa media. Ahí está. No puedo poner el debate porque tiene una musiquita por allá de fondo. Y ya saben, ¿no? No tengo todos los títulos, dice también Romarosa. No tengo todos los títulos, o mejor, los privilegios del tal José Mauricio Gaona. Pero la oposición no es igual o ruptura institucional. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera las Cortes, a la que llama a prevaricar, como lo hace hoy en abuso de función el Consejo de Estado, ¿no? Entonces, pues muestran ahí el currículum, ¿no? No comemos de eso, no comemos de esos intelectuales, y más si vienen de ese lado, ¿no? Durante mis actividades nunca había escuchado de este sujeto José Mauricio Gaona, que en algo tiene razón, y no era necesario recordar, ya lo sabemos, que las Cortes gobiernan a favor de intereses particulares y que son las principales causantes de la ruptura institucional. Aquí en Colombia, los medios de deposición y locutores como Julito gradúan de genios o gurús a cualquiera. En mi opinión, este es un caso de plata es plata. Y por plata baila el perro. Y el grupo Prisa tiene mucha plata para corromper, y el caso de Canal 1 es la prueba de ella. Ahí está el detalle.
Prisa. Prisa Media. Los que no lo sepan. El Grupo Prisa es un conglomerado radiofónico español, perteneciente en su totalidad al Grupo Prisa. Cuenta con una red de 100 emisoras con presencia directa en Chile, Colombia, Estados Unidos, España, México, Guatemala y Panamá, y a través de franquicias de marcas y contenidos en Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y la República Dominicana. Ya ustedes han visto y ya saben, ¿no? La gran mayoría, por si no lo saben, y el logo de Grupo Prisa es este, vean, está la página web. Así que aquí vemos los medios, por ejemplo, El País, Los 40, Santillana, Compartir, Radio Ser, AS, Medio Deportivo, Caracol, aquí lo vemos, Caracol Radio, ¿qué más vemos? La W Radio. Así que ya lo saben, ¿no? Aquí vemos más El País. ¿Lo están viendo ustedes? No, ustedes no lo están viendo. A ver, tendría que quitarme yo de acá. Esperen un momentico. Y aquí ven ustedes. El País, todos los medios, acá ven Caracol, W. Entonces hay que dejar bastante claro esto, ¿no? Por eso lo resalta Roma Rosa a través de su hilo que envía en su cuenta de X. No sabemos si el tal Gaona terminará de candidato presidencial por la derecha colombiana, ¿no? Eso no lo sabemos. Pero entonces lo que sí sabemos, independientemente del debate, es esa decisión del Consejo de Estado, que como dijimos, Gustavo Petro va a asumir, pero que va a interponer acciones judiciales, acciones legales. Nos referimos a la suspensión del decreto 0639 del 2025, por el cual se convoca una consulta popular y se dictan otras disposiciones. La decisión del Consejo de Estado fue suspender la consulta popular. Gustavo Petro, como lo dijimos, acata esa decisión y, lo que digo, anuncia acciones legales. Aquí está el post. Como presidente de la República, solicité previamente a la sección quinta del Consejo de Estado: 1. La Corte Constitucional es el juez natural para estudiar de manera exclusiva la constitucionalidad del decreto 0639. Segundo, que se resolviera en sala plena, pues ni más ni menos se trata de una convocatoria al soberano popular y se unificará jurisprudencia. Resulta que se decidió frenar el trámite con medida cautelar, sin discusión de los argumentos del presidente. Considero que así se vulneran mis derechos constitucionales surgidos del voto popular mayoritario. Una vez más. Dicen que no había sido notificado, contradictorio. Entre otros casos de tutela aducen lo contrario. Sacrifican lo sustancial privilegiando la forma. La Constitución dice que lo sustancial domina la forma. La demanda que el senador Efraín Cepeda, autor de la demanda en su derecho, tuvo más peso que los argumentos del presidente de la República en la sección quinta, que ni siquiera han sido tenidos en cuenta. Ha resultado en una suspensión de un decreto presidencial que clama por la voz del soberano popular, es decir, suspende la voz del soberano supremo de la nación, el pueblo. Acato esa decisión, pero no la comparto, dado que repetitivamente el presidente se le quita su poder constitucional y al pueblo sus derechos convencionales como elector, y ahora, de manera transitoria, como el mayor poder legítimo de la nación, contrario a lo que en sentencia de la Sala Plena el mismo Consejo de Estado falló, la Convención Americana de los Derechos Humanos es parte del bloque de constitucionalidad y el pueblo tiene como elector derechos esenciales, suspendidos por ahora en la sección quinta. La sección quinta del Consejo de Estado ha suspendido transitoriamente la convocatoria al pueblo para que se exprese como soberano de todo poder. Acato la decisión como demócrata, pero me siento irrespetado. Interpondré los recursos de ley. Y cita a Ricardo Ospina, que dice que el Consejo de Estado notificó al presidente, así como a la Registraduría, al CNE y a la Corte Constitucional, de la suspensión provisional del decreto que buscaba convocar a la consulta popular. Efraín Cepeda, el autor de esa demanda. Aquí efectivamente envía un post. La decisión que toma el Consejo de Estado frente al decretazo, como le dicen ellos, se da en respuesta a la demanda que presenté junto a otros senadores. En ella solicitamos
medio de control de nulidad electoral y solicitud urgente de suspensión provisional contra el decreto 06369 del 2025 por el cual se convoca a una consulta popular nacional. Entonces dice acá que solicitamos medio de control de nulidad electoral y solicitud urgente de suspensión provisional. Y aquí traigo entonces a Luis Guillermo Pérez. No, senador, la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado de suspender el decreto 0639 del 2025 de convocatoria a la consulta popular es un atentado grave contra el Estado Social de Derecho. Es una usurpación de funciones y violenta de manera grave la institucionalidad. Según el artículo 241 de la Constitución, numeral 3, es competencia exclusiva de la Corte definir la constitucionalidad de un decreto que convoque a una consulta popular nacional y la Corte se pronunciará sobre los vicios de procedimiento de la convocatoria, no solamente en relación con la expedición del decreto, sino sobre todo el proceso y en particular la manera como se tomó la decisión por parte del Senado el 14 de mayo del 2025. El alcance de dicha competencia ha sido definida en la sentencia C-180 del 94, C-150 del 2015, que dieron pie a las leyes estatutarias de participación ciudadana 130 del 94 y 1757 del 2015. Por otra parte, en el artículo 237 constitucional, numeral segundo, se establece de manera indubitable que el Consejo de Estado puede conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los derechos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Según lo argumentado, el Consejo de Estado no debe usurpar las funciones que de manera exclusiva se le han otorgado a la Corte. Por tanto, las demandas de nulidad sobre la sesión del 14 de mayo del 2025 en el Senado, como las relacionadas con el decreto, no deben ser resueltas por la justicia contenciosa administrativa y el proceso en curso en la sesión quinta del Consejo de Estado debe ser enviado a la Corte Constitucional. Sobre los vicios de procedimiento en el curso de la convocatoria a la consulta popular nacional que afectan el derecho fundamental al debido proceso o a la consulta misma, sí puede la justicia contencioso-administrativa y cualquier juez que conozca de una acción de tutela pronunciarse sobre el respeto a los derechos fundamentales que resulten vulnerados. Frente a ello, el órgano de cierre será la Corte Constitucional cuando ejerza la potestad de revisión de una tutela. La Corte Constitucional deberá sentar jurisprudencia sobre la forma y contenidos del alcance del concepto que debe rendir el Senado conforme al artículo 104 constitucional y conforme al artículo 20 de la Ley 1757 del 2015 sobre los requisitos que debe tener el pronunciamiento del Senado en torno a la conveniencia o inconveniencia de la consulta popular, como de la discrecionalidad con la que puede actuar el presidente al expedir un decreto de convocatoria, como el alcance de los artículos 54 de la Ley 130 del 94 y del artículo 33 de la Ley 1757 del 2015, cuando el Senado no rinde conceptos sobre la convocatoria de la consulta. La Corte, en principio, no podría pronunciarse sobre los vicios de procedimiento antes de la realización de la consulta, porque declaró inexequible los apartes del artículo 53 de la Ley 130 del 94 que establecía el control previo de constitucionalidad con la propia Corte. Vía revisión de tutela podría resolver esa tramoya. La decisión de la sección quinta del Consejo de Estado de considerar que el presidente solo podría convocar la consulta con un concepto favorable del Consejo de Estado desconoce que el presidente sí tiene la facultad de ejercer el control de constitucionalidad que establece el artículo 4 constitucional y no aplicar una norma o un acto administrativo incompatibles con la Carta Política, así como lo puede hacer objetando los proyectos de ley para no promulgar y devolverlos al Congreso, si los considera inconstitucionales o inconvenientes, artículo 165 y siguientes de la Carta Política. Por otra parte, el presidente de la República tiene como obligación primera constitucional, artículo 188 de la Carta Política, garantizar los derechos y libertades de la población colombiana. Y uno de ellos es el de garantizar que el pueblo pueda participar frente a las decisiones que le afectan. Ese es el post que envía Luis Guillermo Pérez también en medio de todo este debate que se ha generado. Y aparte, supimos también en las últimas horas que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, notificó al presidente Gustavo Petro el concepto desfavorable del Senado para la consulta popular 2.0.
Cantidad de leyes, cantidad de términos jurídicos y todo este tema, de verdad que, pues, importante, ¿no? Aprender también un poco de todo esto, ¿no? De conocedores como Luis Guillermo Pérez, ¿no? Pero también nos queda, después de todo esto que leímos, nos queda y estamos atentos precisamente a lo que va a ocurrir hoy. ¿Qué va a pasar? Porque, bueno, se habla muchísimo, obviamente, del tema de consulta popular, ¿no? Pero también tenemos que acordar o recordar que estamos esperando qué pasa con la votación. Si se aprueba el texto como viene de Cámara, un texto que quede, ya no los pueden cambiar, ¿no? Ya quedaron así. Que se apruebe el texto de Cámara, pues la consulta popular no se realizaría. Entonces, esperemos porque toda esa botadera de corriente y bueno, bien, el debate, ¿no? De eso se trata. Gustavo Petro lo dijo, pues se ha generado el debate y ahora todo el mundo, todos son conocedores en esa derecha. Eso, hágame el favor, qué cantidad de tecnócratas, qué cantidad de genios, según ellos, ¿no? Así que vamos a ver qué ocurre hoy. Hoy, último día de las sesiones del Congreso que salen a vacaciones, ¿no? Y aquí en Europa también hoy empiezan las vacaciones, hoy es como el fin de año. En Colombia, los chicos, los muchachos, los niños terminan sus clases y salen a vacaciones del verano que empieza oficialmente el 21 de junio. Es decir, el día de mañana estamos oficialmente en verano, pero aquí, según las temperaturas, ustedes no se imaginan, estamos como a 800 grados hoy. Impresionante el calor y apenas va a iniciar el verano. No me imagino cómo será el mes de agosto, que es siempre el mes más caluroso del año. Entonces, esperemos la votación. Esperemos la votación. ¿Qué tal que se apruebe entonces en esa conciliación? Pues que salga el texto de Cámara y queda el tema de la consulta popular ahí, ¿no? Aunque lo que no puede quedar guardadito es el tema de la constituyente. Por allá, más adelante vamos a ver también de eso. Entonces, dejamos ahí esperando lo que ocurra en el día de hoy, en el último día de sesión del Congreso y en esa votación que está citada para las 8:30 de la mañana. Y pasemos entonces a noticias positivas, noticias que se han dado en las últimas horas. Y por supuesto, tenemos que celebrar que Colombia se haya unido al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Se acaba el monopolio del Fondo Monetario Internacional. Esa es tal vez una de las principales causas también, ¿no? Y una de las principales cuestiones que debemos celebrar, ¿no? Desde San Petersburgo confirmamos una gran noticia. Colombia fue aceptada como país miembro del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS tras la solicitud presentada por el presidente Gustavo Petro en Shanghái. Un paso histórico hacia una nueva arquitectura financiera global. Escuchemos a Alejo Toro. En el marco del Foro Económico Mundial recibimos una gran noticia. Colombia ha sido aceptado en el nuevo Banco de Desarrollo o Banco de los BRICS. Aquí se encuentra su presidenta, la doctora Dilma Rousseff, que en una rueda de prensa junto al presidente Vladimir Putin ha dado esta importante noticia de la aceptación de nuestro país. Recordamos que ese primer paso se dio en esa visita, ¿no? Como lo recuerda Alejo Toro cuando hizo la gira Gustavo Petro por la República Popular China, y ahí recordamos ese momento, una foto que publica la Presidencia de la República del encuentro de Gustavo Petro con Dilma Rousseff, que es la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Esta adhesión representa un hito histórico para el país y un paso estratégico hacia la diversificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos estructurales y sostenibles. Este logro es resultado directo de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a la República Popular China. La confirmación de esta aceptación representa un resultado concreto de esa gira y de la apuesta del gobierno del cambio por ampliar
las opciones de cooperación financiera. En esa misma visita, Colombia también formalizó su ingreso a la iniciativa de la Franja y Ruta, conocida como la Ruta de la Seda, una estrategia global de China para promover el desarrollo de infraestructura, conectividad e intercambio comercial entre países de Asia, África y América Latina. Recordemos también que este Banco de Desarrollo fue creado en 2014 con el propósito de movilizar recursos para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en países emergentes. Su aceptación de Colombia como nuevo miembro prestario amplía significativamente las oportunidades de acceso a créditos con tasas favorables, enfoque en sostenibilidad y condiciones distintas a las impuestas por entidades financieras tradicionales. Eso es lo más importante, ¿no? Ese monopolio del Fondo Monetario Internacional. Y aquí traigo un post de Jojare respecto a esta gran noticia. Me preguntan cuál es el significado de que Colombia haya sido aceptada como país miembro del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Les contesto, es como si toda la vida hubiéramos estado pagando pagadiario y de un momento a otro nos llaman del banco a prestarnos lo que necesitemos sin fiador. Esa es la opinión de Jojare. Y sí, básicamente es esto, ¿no? Es ampliar estos horizontes de participación en el país, inversiones en desarrollo sostenible y todo lo que va de acuerdo, ¿no?, a lo que plantea y nos planteó Gustavo Petro antes de llegar a la presidencia. Así que repetimos, una excelente noticia. Listo. Siguiente temita. Un temita también que escuchamos ayer bastante y tiene que ver con el ICETEX. Tiene que ver con el ICETEX y, por supuesto, ya sabemos los intereses oscuros detrás del ICETEX, del Partido Verde y en especial pues de su defensora ahora, ¿no?, Katy Jubinao. Ya sabemos, ya hemos visto en videos anteriores y medios alternativos, diferentes medios han publicado lo que hay detrás de esa defensa ardua de Katy Jubinao con el ICETEX, ¿no? Entonces se presenta un debate. Dice David Racero, no es cierto lo que dice la representante Jubinao y que sus amigos en medios replican. El pacto histórico sí quiere transformar el ICETEX en función de los jóvenes, con criterio de eficiencia y la convicción de entender la educación superior como derecho fundamental y no como una mercancía. La pregunta es el cómo transformar el ICETEX. Esa es la diferencia con Jubinao. Y hay un video, Era el pacto histórico, intentando sabotear y hundir el proyecto de reforma al ICETEX. Es falso cuando la representante Jubinao ayer nos acusaba en la plenaria y ante medios que el pacto histórico no quiere transformar al ICETEX. No es cierto. El pacto histórico sí quiere la transformación del ICETEX. El gobierno del cambio sí quiere la transformación del ICETEX. La pregunta es el cómo. Y les hablo a todos los deudores del ICETEX, a todo el movimiento estudiantil, a todos aquellos que por supuesto están mirando una oportunidad de estudio de la forma como este gobierno y el pacto histórico ha asumido el derecho a la educación. Y insisto, el artículo 4, el artículo 5 es justamente la discusión central de lo que nos diferencia al pacto histórico y el gobierno del cambio de posiciones como la representante Jubinao. El artículo 4 y el artículo 5 plantean que ahora la financiación del ICETEX debe estar a cargo del presupuesto general de la nación. Y eso es lo que nosotros decimos, no. Nosotros consideramos que la educación como derecho fundamental debe estar a cargo del Estado y en consecuencia la mejor manera de garantizar ese derecho es a través del fortalecimiento de la universidad pública. Todo lo que hemos aprendido sobre educación en los últimos 30 años bajo el modelo neoliberal es creer que la educación debe estar financiada a partir de lo que se conoce como las políticas de demanda. No es eficiente que con el presupuesto general de la nación se soporte créditos a estudiantes que terminan pagando mucho más a través de créditos con universidades privadas. Nosotros no creemos que la educación universitaria tiene que garantizarse por medio de políticas de demanda, sino políticas de oferta. Cuando se fortalece la universidad pública, cuando se amplían cupos universitarios, cuando se amplían universidades, sedes, fortaleciendo la universidad pública, permitimos llegar a una mayor cobertura. Y el problema no es contra la universidad privada o con el estudiante que quiere estudiar en una universidad privada, bien lo puede hacer. Y si lo quiere hacer, lo puede pagar directamente y si tiene que buscar un crédito, que busque una entidad financiera. Es más, yo sí considero que el ICETEX, que no se sabe si realmente es una institución promotora de la educación
o si realmente es una institución bancaria, para mí incompatibles. Así no se garantizan los derechos. Un derecho es un derecho cuando realmente es garantizado de manera universal. Cuando tú llamas a un derecho, pero ese derecho tú solamente lo puedes cumplir por tu capacidad de pago en el bolsillo, a que tú tengas que hacer una intermediación bancaria y endeudarte 20, 25 años, como lo han hecho familiares míos, no es un derecho, es un privilegio. Y por eso nosotras sí creemos que es a través del fortalecimiento de la universidad pública donde más se puede garantizar ese derecho de manera eficiente. Hay que hacer una gran transformación en términos de educación superior. La educación superior como derecho fundamental, que a través del fortalecimiento de las universidades públicas. Y aquí en esto tengo que decir algo porque me lo dijeron en Colombia, ¿no? Ustedes que apoyan a Gustavo Petro, acabó con el ICETEX. Y pregunta uno, oiga, ¿usted en realidad sabe lo que es el ICETEX? Porque no, más bien, o no sería lo justo que el estudiante no tenga que ir a recurrir a unos créditos que cuando terminan su universidad salen ya endeudados. Aparte de la presión de conseguirse un trabajo que ni lo consiguen, o un trabajo que ni les pagan lo que se debe pagar, o les toca muchas veces trabajar en otras cosas después de haberse quemado las pestañas estudiando, ¿no creen que decir, oiga, es que Gustavo Petro y el pacto histórico quiere acabar con el ICETEX? Ese ex es de estudio en el exterior. Y ya el que tenga el privilegio de poder pagar un estudio en el exterior, pues que lo haga. Pero la cuestión no es tener, como es por aquí, o como es en muchos países, incluso vecinos, una educación pública, gratuita y de calidad. ¿No es eso lo normal? Además, sabemos para qué fue creado el ICETEX. Para estudiar en el extranjero. Listo, si tiene el billete, hágale, mijo. Pues sáquese su crédito y vaya a hacer un máster allá o hace toda su carrera. Listo. Pero lo importante no es que el estudiante no tenga que pensar en un ICETEX, que después termina pagando la familia y todo el mundo endeudado, embargados y hasta se han quitado la vida. No. Entonces, según esta gente, es defender el negocio y el banco que es el ICETEX. No. Eso no puede, o sea, eso no. Pero si no dice nada la señora Jubinao, ¿no? Por cosas como esta que publica Daniel Rojas Medellín hablando de la educación gratuita y de cómo debe ser, ¿no? Rescatamos el desastre que desde el 2021 le dejaron a la juventud de Tumaco. Miren, por ejemplo, esto. Muy preocupados porque los estudiantes vayan y sigan endeudándose y presuntamente cuánta gente come de todo lo que pagan los estudiantes, cuántos van pegados ahí de la cuota y venga que aquí llevo yo mi tajada. ¿Cuántos? Pero no sale la señora a decir lo que está denunciando, por ejemplo, acá de Daniel Rojas, y que es algo que lo hemos visto por todo lado. Cero oportunidades, cero educación, cero salud, nada. Privilegios solamente para unos pocos. Y ahora vienen a brincar por el ICETEX. Y que ese sea el argumento de una señora X, que me lo dijo allá en Colombia, y decía uno, oiga, y es que usted, los hijos suyos han estudiado del ICETEX. No. Ya. ¿Dónde estudian sus hijos? No, estudian en la UIS. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces volvemos a lo que dice y publica Daniel Rojas. Rescatamos el desastre que desde el 2021 le dejaron a la juventud de Tumaco para que por fin sea una sede universitaria. Bien valdría la pena una investigación periodística sobre estas ruinas que deberían ser hoy la sede de la Universidad Nacional que la juventud del Pacífico exige y merece. Y miren el video antes de comenzarlo, a ver si escuchemos. Hola, me encuentro en la ciudad de Tumaco, en la sede de la Universidad Nacional, y aquí a mis espaldas... Y pelean por el ICETEX, que le están quitando la educación a los jóvenes. Miserables.
Mire, mire eso, mire esa grosería. ¿Y cómo eso? Así. ¿En dónde? En Tumaco. Y también complejos deportivos también en Tumaco. ¿Cómo se había hablado? Las ruinas de lo que debería ser una sede universitaria, facultades de la Universidad Nacional, pero desde el 2021 este es el estado. Una serie de errores que bien vale la pena evaluar, pero que el gobierno nacional, el gobierno del cambio, por instrucción del señor presidente Gustavo Petro, de manera inmediata va a reactivar para que Tumaco y la sede de la Universidad Nacional sea una realidad. Se hará en 2 fases. Aquí se aprovechará lo que dejaron abandonado para que empiecen a funcionar las 5 primeras aulas y allí una segunda fase con 3 aulas más. Tendrá capacidad para aumentar cobertura. En 2.000 estudiantes será la capacidad total de esta sede, que infortunadamente jamás debió haber estado en esta situación, pero que inmediatamente concurrencia de recursos del orden nacional, del orden departamental, recursos también de la Universidad Nacional, que ha estado fortalecida financieramente por el gobierno del cambio, harán posible que esta sede comience. Serán 34.000 millones de pesos que el Ministerio de Educación Nacional va a poner porque el cooperante se retiró. Y yo quisiera invitarles a que investigáramos esta triste historia, que va a tener un desenlace feliz, porque a esto se tienen que dirigir los recursos de la educación superior en Colombia. Esas son las obras que después, cuando se terminan por parte del gobierno del cambio, esas son las obras que después salen a rebuznar diciendo que eso lo había dejado Duque. Así son las cosas de esta derecha. Increíble el paisaje, increíble el terreno, increíble hasta los pajaritos. Oiga, que se vuelva una realidad para Tumaco. Y así, en muchas partes del país. Ven. Y téngalo por seguro que saldrán a decir, eso lo hizo Duque o lo hizo quién sabe quién. Bueno, eso ya es otra cosa. Lo importante es para la juventud en Tumaco. Hombre, increíble. También una facultad del deporte en Tumaco, centros de alto rendimiento, Buenaventura, Tumaco, así lo había hablado en un principio Gustavo Petro, y vemos también como algo que venimos diciendo, ¿no? No, es que el presidente da una orden, pero esos ministerios, ¿y esa gente qué? ¿Esa gente qué? ¿No? Y precisamente, dejando acá un poco a Daniel Rojas, precisamente hablando de los ministros, ¿no? ¿Qué días vimos? Incluso hasta el título del video fue las palabras de Gustavo Petro. Yo así no puedo. ¿Quién puede trabajar así? El presidente da una orden y los ministros lo traicionan. Exministros han salido también, y ya los vemos desfilando allá con la derecha, el caso de Liscano, por ejemplo. Y ese disque ministro TIC en el gobierno del cambio. ¡Ah, qué grosería! ¡Qué grosería! Y eso obligados muchas veces, ¿por qué? Por el 5586, esa es la razón. Eso no cabe la menor duda. Pero entonces, recordamos esas palabras de Gustavo Petro. ¿Qué pasa? ¿A dónde? En el Chocó. En el Chocó. Y ante ese disgusto del presidente Gustavo Petro por la falta de inversión de los ministros, de los ministerios en el Chocó, la presidenta de la Acción Comunal de Bellavista en Bojayá, Octavila Palacios, apoyó la actitud del mandatario mayor, asegurando que en Bojayá prevalecen las necesidades. Escuchemos. Buenas tardes. El presidente tiene razón de enojarse con los ministros por los que les ha dado para que inviertan y no lo han hecho. Por ejemplo, acá en Bojayá, el municipio de Bojayá es un municipio del Chocó. Nosotros acá hemos sido azotados por la ola invernal los campesinos y no tienen cómo sacar sus cultivos adelante porque no han tenido ese apoyo. Por ejemplo, los jóvenes han cogido malos pasos porque no tienen un empleo, hay mucho desempleo en este municipio. Queremos personas que lleguen al gobierno que se preocupen por las necesidades de los campesinos. ¿Ven? Mira ese paisaje tan hermoso por allá atrás. Ah, Colombia.
¿Y los jóvenes en dónde están terminando? En grupos armados, jóvenes matando jóvenes, y todos colombianos. Ahí está, y por eso que no simplemente es que no acaten una orden, es la consecuencia que trae el no acatar esas órdenes. Y mire Bojayá, municipio azotado por violencia, masacres, de todo le ha ocurrido a esta pobre gente. Y miren lo hermoso que se ve allá atrás. Falta de oportunidades, los ministros. Entonces, ¿cómo se pretende avanzar? ¿Cómo se pretende avanzar? Aparte de todos los palos que colocan y todas las arbitrariedades judiciales, jurídicas, maniobras, leguleyadas, para que el cambio no avance en nuestro país. Esto es indignante y de verdad que no sabe uno ni qué decir ante esto, porque eso es lo indignante. Qué triste, qué triste. Bueno, y así llegamos, entonces, vamos llegando al final de este contenido, pues llegamos, por supuesto, a las ñapitas. Las ñapitas, el bonus track que siempre tenemos, el vendaje, el contenido de más que incluimos en nuestros videos. Miren esta primer ñapita que traigo. Publica la FM, la policía y el ejército recuperaron el túnel Yaragúa en Buriticá, Antioquia, una zona de explotación minera que durante 5 años estuvo bajo el control del Clan del Golfo. Y miren estas imágenes. 5 años bajo el control del Clan del Golfo. Aquí hay más. ¿Dónde está la gente? Señor. Casi nada. Wow, y miren esta imagen también que han publicado. Entonces, la reacción de Gustavo Petro ante esto. 5 años, este túnel de la mina de oro de Buriticá, Antioquia, estaba ilegalmente en manos del Clan del Golfo. Hoy ha sido recuperado. Pediría a la empresa china organizar una cooperativa con pequeños mineros del oro de la región para explotar conjuntamente el túnel. Eso lo publica
Gustavo Petro. Increíble, ¿no? Increíble el túnel, todo lo tienen armado y todo. Wow. Bueno. Siguiente ñapita. Lo primero que vamos a hacer es ir a ver cuánto está el dólar, cómo amaneció el dólar frente al peso colombiano. 4.086 pesos es un dólar, ¿no? Un dólar igual a 4.086 pesos. Entonces aquí nos vamos a donde es el Sotete. Otro descache de Mauricio Cárdenas, que dijo el precandidato o el candidato, es mucho descarado, cínico, este personaje de Mauricio Cárdenas, ¿no? Se disparará el dólar, subirán las tasas de interés, Cárdenas por anuncio, regla fiscal y tributaria. Otro descache más, como dice Celso Tete. La ceguera de esta gente por querer hacerle daño al gobierno terminó deslegitimándolos. Eso fue ayer, pero hoy está a 4.086 y el euro también ha bajado un poco. Ay, Dios, esos son los tecnócratas, esos son los dueños de la verdad y que les dan cabida en todos esos medios. Y repetimos, el papel de los medios en todo este juego macabro, en todo lo que está ocurriendo en nuestro país, el papel de los medios ha sido terrible. Más ñapitas, vean esta. Energía solar para plazas de mercado. ¡Hombre, qué bueno! La economía popular reduce sus facturas de energía aprovechando el sol y gracias al gobierno de Gustavo Petro. Aquí vemos Ministerio de Minas, Riohacha, está por allá y creo que Edwin, si a La Guajira, un abrazote para Riohacha. Edwin Palma pasó su despacho a La Guajira, también eso lo vimos. Entonces pues una grandísima noticia, si por allá la vemos, vea, en La Guajira, vea pues, energía solar para las plazas de mercado. La economía popular reduce sus facturas de energía aprovechando el sol y gracias al gobierno del cambio. Qué buena noticia, ¿eh? Algo tan simple, entre comillas, pero vea, qué bueno. Por supuesto, el que alquila el puestico tal tiene que pagar la luz. ¿Y cuánto le vale la luz? Pues ahora reducción en todo eso, le queda más platica. Qué bueno que eso se produzca y está ocurriendo en La Guajira. ¿Qué más tenemos por aquí en ñapita? Esta que dice Alejo Toro, Asamblea Nacional Constituyente, ese es el camino. Y con ese mensaje de Alejo Toro, pues dejamos este contenido. Ese es el camino. También pensamos lo mismo que Alejo Toro. Así que muchas gracias a todos ustedes. Les envío un abrazote ancestral desde la distancia. Como siempre, millones y millones de gracias a todos ustedes. Miles de bendiciones. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal. He de decirle que me está molestando acá. Y sobre todo con el calor siento como así. Y tengo puntos. Entonces, pues cierro este contenido. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia y como siempre, millones de gracias a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones. Recuerden suscribirse al canal aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente. Ese es el camino. Chao.